Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de Downs. El análisis cefalométrico de Downs contiene las siguientes medidas: el eje Y de Downs, el ángulo facial de Downs y el ángulo de convexidad también de Downs. También establece las proporciones de los tercios faciales, que esto lo hemos visto ya en análisis fotográfico, el análisis facial, ¿no? La proporción de los tercios. Pero bueno, vamos a hacer énfasis a estos tres ángulos, ¿no?, que pertenecen al análisis de Downs, los tres primeros. Para eso ya conocen los puntos cefalométricos, no hay nada nuevo acá, ya son puntos que ya hemos visto en tutoriales anteriores. Vamos ahora directamente a ver los ángulos o las líneas, ¿no? Un primer plano, bueno, es el plano de Frankfurt. Vamos a utilizar también el plano facial que va de N a Pogonion, y también vamos a utilizar el eje Y, que vendría a ser de Nation al punto S, ¿sí? Vamos con el primer ángulo. El ángulo facial es el ángulo que forma el plano de Frankfurt con la línea N Pogonion. Acuérdense que esta línea N Pogonion se llama plano facial, ¿sí? El plano facial. Entonces, este ángulo puede aumentar o puede disminuir. ¿Qué pasa si la mandíbula se adelanta? Vamos a suponer aquí Pogonion, ¿sí? Va cambiando de posición. ¿Qué pasa con el ángulo? Va aumentando, ¿sí? Aumenta. Entonces, ¿para qué sirve el ángulo facial? Sirve para evaluar la posición de la mandíbula. Cuando el ángulo aumenta, significa prognatismo. Cuando el ángulo disminuye, significa retrognatismo. ¿Se acuerdan un ángulo parecido al ángulo facial? ¿Cuál sería? El SNB. El SNB, el SND, el ángulo facial son primas hermanas. Sirven para evaluar lo mismo, la posición de la mandíbula, si existe o no prognatismo mandibular. Entonces, el ángulo facial es una alternativa al SNB para evaluar, ¿no? Tenemos valores de 87.8 grados, ¿sí? Como valor normal, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente ángulo. El siguiente ángulo es el eje Y. El eje Y lo forma el plano de Frankfurt y la línea S Nation. Línea S Nation. Y este vendría a ser el eje Y. ¿Qué sucede si la mandíbula se desplaza hacia abajo y hacia atrás, ¿no? ¿Qué pasa con el plano mandibular, ¿no? ¿Qué pasa con el crecimiento de la cara? Se hace un crecimiento más vertical, el crecimiento vertical. Aumenta con el eje Y, ¿sí? Cuando el eje Y está aumentado, aumenta la dimensión vertical de la cara. Entonces, ¿para qué sirve el eje Y? El eje Y sirve para valorar todas las estructuras que contiene el ángulo. Significa que si el ángulo Y aumenta, quiere decir que la cara se hace más alargada. En otras palabras, hiperdivergente. Y si el eje Y disminuye, sería un crecimiento hipodivergente. Entonces, el eje Y podría aumentar o disminuir, y según eso le damos una interpretación: hiperdivergente o hipodivergente, ¿sí? Muy bien, entonces podemos tener casos donde la mandíbula, ¿sí?, se desplaza hacia abajo y hacia atrás en un crecimiento hiperdivergente, o la mandíbula se desplaza hacia adelante, ¿sí?, en un paciente con crecimiento hipodivergente. ¿Cuál es su valor normal? El eje Y debe tener un valor de 59.4 o 60 grados, 59.4, ¿sí? El ángulo facial debe ser 87.8, o algunos lo consideran incluso próximos a 90 grados, ¿no? 90, 89, 90 grados, 87.8. El otro ángulo, ¿sí?, es el ángulo de la convexidad facial. Esta convexidad facial es la esquelética. Se traza la línea del punto N al punto A, ¿sí? Se traza una línea, la línea NA. Y la otra línea es la línea del punto A al punto Pogonion. Se traza otra línea, ¿sí?, punto A, Pogonion, A Pogonion. Y estas dos líneas van a formar un ángulo. Este angulito determina la convexidad esquelética o la convexidad ósea de la cara. Algo muy semejante, no igual, pero la misma idea de valorar la convexidad en tejidos blandos que vimos en análisis fotográfico.
Esto está evaluando la convexidad, pero de los huesos, ¿no? Utilizando el punto N, punto A y punto Pogonium, ¿sí? Entonces, según los valores de Downs, este ángulo debería ser 0 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si de la línea NA y la línea N Pogonium existe un ángulo, por ejemplo, de 8 grados? Es un ejemplo, ¿sí? Decimos que el perfil es convexo, perfil óseo convexo o perfil esquelético convexo. ¿Qué pasaría ahora si tenemos un ángulo NA y el Pogonium, apogonium, ¿sí? Se cruzan y forman un ángulo, pero por detrás, ¿no? ¿Sí? Este ángulo también es de 8 grados, pero con signo negativo. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Es que este punto Pogonium, ¿sí? Estaba por detrás, ¿sí? Pogonium. Y cuando se cruzan por delante, tiene signos positivos. Entonces, la convexidad, ¿sí? El ángulo de la convexidad puede ser positiva cuando el perfil es convexo y puede ser negativa cuando el perfil es cóncavo, ¿sí? Cóncavo, ¿sí? Cuando se cruzan por detrás, ¿sí? Tiene signos negativos. Cuando se cruzan por delante, ¿sí? Tiene signos positivos. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones que debemos tener en el análisis de Downs? Antes de ello, vamos a ver. Aquí vemos un perfil totalmente recto, ¿sí? Un perfil convexo y un perfil cóncavo. Convexo y cóncavo. Un perfil convexo normalmente lo tiene un paciente clase 2 y está asociado a clase 2. Y un perfil cóncavo está asociado a un paciente clase 3, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones que debemos escribir en nuestro análisis de Downs? Son 3 conclusiones. Primera conclusión sería, ¿sí? El crecimiento vertical, ¿sí? El crecimiento vertical, si es hiper, ¿sí? Normo o hipodivergente. La segunda conclusión es la posición mandibular, ¿no? Posición mandibular. Y la última es la convexidad ósea. Ósea, ¿sí? Son 3 conclusiones, ¿sí? Son 3 conclusiones básicas mínimas que te da el análisis de Downs, ¿sí? Muy bien, esta información, el análisis de Downs, el análisis de Tweet y el análisis de Steiner son los análisis emblemáticos que usamos en la Universidad San Marcos. Algunos lo pueden hacer en un solo trazado o lo pueden hacer también en, digamos, trazados diferentes, ¿no? Y aquí quiero mencionar lo siguiente. El trazado que se hace con Steiner normalmente es de color negro, puede ser lápiz, por ejemplo. El análisis de Tweet se utiliza el color azul y el análisis de Downs se utiliza el color verde, ¿sí? También mencionar lo siguiente, que los valores que se encuentran dentro de la órbita, ¿no? Pertenecen al SNA, al SNB, y este vendría a ser el ANB. ¿Dónde voy a escribir el SNA, el SNB y el ANB? Dentro de la órbita. Fuera de la órbita está el SND, acá. ¿Dónde se escribe el valor del gonium nation SN? Se escribe en el borde inferior de la mandíbula, gonium nation SN. ¿Dónde se escribe la inclinación del plano cruzal? En la parte posterior, ¿sí? Por detrás de la rama, ¿no? La inclinación del plano cruzal. ¿Dónde se escribe la posición del incisivo superior? Se escribe delante del incisivo superior en vestibular. Y el incisivo NB en vestibular del incisivo inferior. ¿Dónde se escriben las inclinaciones? En el ápice del incisivo superior y ápice del incisivo inferior. ¿Cuánto es el valor de su inclinación? Y el ángulo interincisivo va en la parte media, en el ángulo entre los dos incisivos. La posición de labios delante de los labios, delante de los labios. La distancia apogonium NB delante de la sínfisis, ¿no? Si vemos que el apogonium está detrás de la línea NB, tiene signos negativos. Y está por delante, signos positivos. En el análisis de Tweet
¿sí? ¿Dónde se escribe el FMA? Se escribe en la parte superior de color azul, ¿no? Próximos al podio, al conducto auditivo externo, ¿sí? ¿Dónde se escribe el IMPA? El IMPA se escribe en la parte inferior, ¿sí? Del incisivo inferior, ¿sí? En la sínfisis, ¿no? El IMPA. Y el FMA no suele escribirse, o sea, no es tan obligatorio, basta con tener estos dos valores, FMA y el IMPA, para deducir cuánto es el FMA. Pero si tuviéramos que dibujarlo, sería trazar una paralela, ¿sí? Acá. Y acá se escribe el FMA, ¿sí? Esos son los tres valores de tweet. El análisis de Downs. ¿Dónde se escribe el eje Y? El eje Y se escribe entre Frankfurt y la línea S Nation, aquí, de color verde. ¿Dónde se escribe el ángulo facial? El ángulo facial es el ángulo entre Frankfurt y N, Frankfurt y el plano facial, N Pogonion. Entonces se escribe acá, ¿sí? De color verde. Y el ángulo de la convexidad entre la línea NA y Apogonion, este vendría a ser el ángulo de la convexidad. Entonces, cuando ustedes vayan a un congreso, vayan a una conferencia, a veces le van a mostrar la imagen del trazado cefalométrico. Y ustedes tienen que deducir que este es el FMA, este es el Gonion Nation SN. Eso lo irán aprendiendo con la práctica. Pero es bueno que ustedes sepan dónde van a ubicar los valores, ¿no? Los valores cefalométricos, para que sepan de qué se tratan estos valores, ¿no? ¿Qué significa 9? Significa que el labio inferior tiene una distancia de 9 milímetros con la línea S de Steiner. ¿Qué significa 104? 104 es el IMPA. ¿Qué significa 62? Es el eje Y. ¿Qué significa 2.5? Significa la convexidad ósea. ¿Qué significa 35? Es el crecimiento vertical, Gonion Nation SM. Y así sucesivamente. Muy bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta entonces.